Ahí va una idea. ¿Es necesario preocuparse por el derecho a la propiedad si no hay nadie más alrededor para disputarla? No, ¿verdad? Según el antropólogo David Graeber, entonces, la propiedad no es realmente una relación entre una persona y una cosa, sino un entendimiento entre personas en relación a una cosa. La única razón por la que no tenemos esto en cuenta es que en la mayoría de casos estamos hablando de derechos contra el resto del mundo. Es decir, el entendimiento entre nosotros y todas las demás personas en el planeta de que el resto de la gente se abstendrán de interferir con nuestras posesiones y por lo tanto nos permitirán tratarlas más o menos como queramos. Una relación entre una persona y todas las demás personas del mundo es comprensiblemente difícil de concebir como tal. Es más fácil pensar en una relación con una cosa y poner esa cosa en relación al resto del mundo. Pero incluso aquí, en la práctica, esta libertad de hacer lo que uno quiere resulta ser bastante limitada. Decir que el hecho de poseer una motosierra te da un poder absoluto para hacer lo que quieras con ella es obviamente una idiotez. Casi cualquier cosa que se te ocurra hacer con una motosierra fuera de tu casa o parcela probablemente será ilegal, y hay solo un número limitado de cosas que realmente puedes hacer con ella dentro de tu casa o parcela. Lo único absoluto que tienen tus derechos sobre una motosierra es tu derecho a evitar que cualquier otra persona la use. La propiedad privada trata de privar al resto de la gente de usar dicha propiedad si no se tiene el permiso explícito del propietario. No obstante, la ley romana, que es la principal influencia del derecho común moderno, insiste en que la forma básica de propiedad es la propiedad privada, y que la propiedad privada es el poder absoluto del propietario para hacer lo que quiera con sus posesiones. ¿Pero cómo surge esto? ¿Y por qué? La explicación más convincente para Graeber es la del sociólogo Orlando Patterson. La noción de propiedad privada absoluta se deriva realmente de la esclavitud. Se puede imaginar la propiedad no como una relación entre personas, sino como una relación entre una persona y una persona considerada cosa. Así se definían los esclavos en la ley romana. Eran personas que también eran una res, una cosa. Así comienza a tener sentido el énfasis en el poder absoluto. Las palabras dominación, dominar, dominio se derivan de dominus, que significa amo o dueño de esclavos, pero en última instancia de domus, que significa casa u hogar, y está relacionado con el término doméstico, que aún se puede utilizar como referente a la vida privada, o para referirse a un sirviente que limpia la casa. Domus se superpone también en cierta medida en significado con familia, pero como los defensores de los valores familiares pueden estar interesados en saber, familia se deriva de la palabra famulus, que significa esclavo. Una familia era originalmente considerada como todas aquellas personas bajo la autoridad doméstica de un pater familias, un padre de familia. Y esa autoridad fue, al menos en la ley romana temprana, concebida como absoluta. Un hombre no tenía un poder total sobre su esposa, ya que ella todavía estaba bajo la protección de su propio padre en cierto grado. Pero sus hijos, esclavos y otros dependientes eran suyos para hacer lo que quisiera, al menos en la legalidad romana temprana. Era perfectamente libre de agredirlos, torturarlos o venderlos. Un padre incluso podría ejecutar a sus hijos siempre y cuando los encontrara culpables de delitos capitales. Pero con sus esclavos ni siquiera necesitaba esa excusa. Al crear una noción de dominio y por tanto crear el principio moderno de propiedad privada absoluta, lo que los juristas romanos estaban haciendo en primer lugar era tomar un principio de autoridad doméstica, de poder absoluto sobre las personas, definiendo a alguna de esas personas, esclavos, como cosas, y luego extendiendo la lógica que originalmente se aplicaba a los esclavos a aves de corral, carros, graneros, joyas y así sucesivamente, es decir, a cualquier otro tipo de cosa con la que la ley tenía algo que ver. Y si, como los pensadores liberales y neoliberales proponen, la libertad es básicamente nuestro derecho a poseer cosas o tratar cosas como si las poseyéramos, entonces, ¿qué significaría poseer tu libertad? ¿Qué posible razón tendría alguien para querer definirla de esta manera? Históricamente hay una respuesta simple y perturbadora. Aquellos que han argumentado no que nuestra libertad sea parte inherente de nuestra condición como seres vivos, sino que somos propietarios de nuestros derechos y libertades, se han interesado principalmente no en que tengamos y ejerzamos esos derechos y libertades, sino en afirmar que deberíamos ser libres de renunciar a ellos, o incluso de venderlos. Y si puedes vender tus libertades y vives bajo un sistema donde las opciones son o el hambre o mercadear con lo que sea que posees, y lo único que posees es tu libertad, pues puedes empezar a ver por qué ideas de emancipación, descolonización, feminismo, derechos laborales, sindicalización, regulaciones, democracia directa, leyes de salarios mínimos, ingresos básicos universales y etc.,
parecen ser una amenaza para ciertas clases sociales. Y hasta aquí puedo decir, si quieres más, dale una oportunidad a En Deuda, de David Graeber. Y sígueme para más de esto. Adiós.